I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga en un programa muy especial y fuera de lo estándar. La semana pasada se realizó en Manizales el seminario Cine y Realidad impartido por Víctor Gaviria. Y bueno, resulta que gracias a la extraordinaria producción de nuestro compañero de programa Carlos Fernando Alvarado, pudimos asistir a este evento y acercarnos a Víctor Gaviria pues para charlar con él. Entonces, en el programa de hoy les traemos una sección inaugurada a inicio de año, una sección de entrevistas donde les compartiremos nuestra experiencia y nuestro diálogo con este aclamado director colombiano. Antes de iniciar, recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que es @somos35mm. Ahí pueden encontrar noticias y todos nuestros programas. Y también pueden buscar nuestro canal en YouTube, que se conoce como La Caja de Fantasías. Ahí también están todas nuestras críticas y material anexo que también trabajamos en el programa. Sin más, iniciemos de lleno con esto. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Las voces y pensamientos de las influencias en el mundo del cine. En 35 milímetros, esto es El Estelar. De Víctor Gaviria pues ya hemos hablado en varios programas del pasado, pero no está de más refrescar la memoria y de paso contextualizar a nuestra audiencia internacional. Bueno, Víctor Gaviria es un director que nació en Medellín, pero que se crió en Liborina, que es un pueblo de Antioquia, y nació el 19 de enero de 1955, actualmente tiene 62 años. Aunque realizó sus estudios en la Universidad de Antioquia en psicología, estos estudios nunca los terminó porque digamos que su alma artística lo llamó para que se dedicase al cine. Eso fue en 1979. Lo interesante con Víctor Gaviria es que es un director empírico y es un director que fue creciendo y fue creando conforme la marcha. Y esto es muy interesante porque en los años de 1970, 1980 era una época de mucha sequedad creativa y donde la industria colombiana fílmica estaba completamente detenida. Entonces es bastante interesante ver cómo este director fue evolucionando y también fue básicamente haciendo historia conforme iba presentando nuevos trabajos. Uno de los elementos que caracterizó a Víctor Gaviria desde que inició fue el desligarse completamente de los actores dramatúrgicos. Él siempre optó por buscar actores naturales, actores de a pie, actores de la vida cotidiana, esa gente que al salir a la calle encontramos allí. Y eso sí, haciendo la salvedad de que esos actores que él siempre busca son gente que está directamente relacionada con las temáticas que él trata en sus trabajos. Así que bueno, antes de seguir con todo este cuento y antes de seguir ampliando quién es Víctor Gaviria, quisiera dar un agradecimiento no solamente a Carlos Fernando Alvarado, quien reitero fue el que hizo la producción para poder asistir a este seminario, sino también a Edras Luna Torres, a Natalie Santa Giraldo, a Augusto Ramírez López, a Juan Sebastián Quintero, a Laura Ortega y a Juan Sebastián Agudelo. Sin ellos, créanme que esta entrevista jamás podría haberse hecho. Como bien sabemos, Víctor Gaviria toca en sus películas temas relacionados con la violencia, con el conflicto, con el crimen, con el narcotráfico, con la prostitución, con el maltrato hacia la mujer, hacia los niños, hacia los jóvenes. De hecho, sus 4 películas lo atestiguan. Tenemos Rodrigo de No Futuro, de 1990, tenemos La Vendedora de Rosas, de 1998, Sumas y Restas, de 2004, y La Mujer del Animal, que es su trabajo más reciente, estrenado en el Festival de Toronto el año pasado y estrenado apenas este año en Colombia. También ha realizado otros cortometrajes que también tienen mucho que ver con los actores naturales, pero eso es algo para tocar quizá en otra situación. Aquí lo que nos compete son sus trabajos fílmicos más representativos.
En esta primera pregunta quisimos ahondar en qué temas de la realidad de todos los que él aborda son aquellos que lo conmueven más, que lo tocan más, que hacen que quizá haya una fibra en su interior que se mueva. No, a mí me gustan mucho todos los temas, pues la verdad es que yo tengo una idea del cine más bien como muy cercana, digámoslo, a esos directores de americanos de los años 70, digámoslo, es el cine de Hollywood que fue el que nos marcó a nosotros, que son autores pero industriales, pero autores, como por ejemplo Scorsese. Y Scorsese es un tipo que siempre ha respondido a un cine de masas, ¿cierto? O sea, con temas pues de mafia, por ejemplo. A mí me gusta mucho también la mafia, los bandidos en general, toda la aventura. Además porque este es un país pues también que uno lo interpreta a través de los bandidos, ¿cierto? Me gusta ese cine, digámoslo, que busca también las masas, pues, ¿sí me entiendes? No el cine arte, sino un cine de autor, que es distinto al cine arte. O sea, un cine, me gustan mucho los deportes, me gustan mucho los deportistas, yo escucho radio, todos los programas que escuché son puras bobadas, me gusta mucho la gente, la política, me interesa mucho la política, todo el momento que estamos viviendo ahora en este momento. Pues yo, por ejemplo, estamos con la idea de acercarnos a toda esa experiencia guerrillera, ¿cierto? Y también de las poblaciones que fueron maltratadas, digamos, ¿cómo se llama eso? Martirizadas, digamos, por la guerra. Uy, uno encuentra, es que uno es impresionante, este es un país en donde, no sé, como está como en formación, en ebullición todo el tiempo, entonces las historias son todo el tiempo, te van asaltando las historias, la cantidad de historias interesantes. Ahora el tema de la corrupción, que es un tema de la cual todo el mundo está hablando también, la corrupción, el problema de restitución de tierras, toda esa mezcla, digamos, entre los bandidos y los políticos en las regiones, con las grandes familias de los políticos capitalinos, todo eso. No, es que sí, te digo que yo estoy muy tirado hacia el lado del cine de aventuras en ese sentido, en el sentido de Scorsese y demás. También hay que decir que Víctor Gaviria trata un esquema que se puede considerar como neorrealista, que bebe mucho de la Nouvelle Vague, que bebe mucho del neorrealismo italiano, y es que sencillamente él deja que sus actores hasta cierto punto improvisen. Recordemos que son actores naturales, pero actores que están muy relacionados con el conflicto que él trata en sus películas. Entonces deja que sencillamente esa espontaneidad se apodere de la escena, y eso hace que él vaya construyendo la historia a partir de las improvisaciones de esta gente. Es un esquema muy abierto y es un esquema que permite jugar mucho con el guión, pero que obviamente es bastante interesante. Esto nos hace saltar a una segunda pregunta, y es explorar en aquello que forja al director tras la cámara. Y tiene que ver con cuál fue su primer acercamiento como espectador al mundo del cine, qué fue aquello que lo tocó, qué fue aquello que de una u otra manera lo influenció a la hora de crear su cine. Yo era espectador de cineclubes, ¿cierto? Allá en Medellín también existía la Cinemática del Subterráneo, que nos presentaron a esos autores de los años 70, ¿cierto? Coppola, Spielberg, Brian De Palma, Scorsese, Woody Allen, todos estos tipos que empezaron a hacer un cine de autor que llegaba a las pantallas. Nosotros veíamos un cine de autor que venía de ese Hollywood del 70, que era un nuevo Hollywood de autores, y también el cine italiano, que era fuertísimo en esa época. Entonces, para uno estaba esperando todos los años una película de Pasolini, uno está esperando cada año y medio, cada año prácticamente una película de Fellini, de Bertolucci, de Ettore Scola. Era todo el tiempo esa lectura con eso. O sea, yo crecí, cuando empecé a hacer cine en el 79, ese era el horizonte nuestro. Era un cine que llegaba a las pantallas comerciales y que era un cine de autor, de grandes directores. Y también me coincide, cuando estoy joven, pues coincide también la eclosión del nuevo cine alemán, ¿cierto? Que nace a comienzos de los 70 y que presenta unos autores todos jóvenes y brillantes, poetas, todos ellos, como el mismo Fassbinder, como Wim Wenders, como Herzog, ¿cierto? Ese era como un poco como lo que nosotros vivíamos. Aparece también Tarkovsky,
¿cierto? Que también es un cine que de los años 70 que nos marca fuertísimo. Andrés Rubleó, La infancia de Iván, todas esas películas nos marcan muy fuertes a nosotros. Y nosotros estábamos empezando a hacer un cine, teníamos también, digamos, el horizonte del nuevo cine latinoamericano que se hacía y que se mostraba en La Habana, Gutiérrez Salea con Las Memorias del Subdesarrollo, el maestro Jorge Sanginés, o sea, ese era el cine que nosotros, o sea, son cosas que ahora se ven muy por allá, Víctor aquí responde algo muy interesante y es que nos deja ver un acercamiento a unos directores que eran una nueva ola de Hollywood y fue una ola que revolucionó el cine como lo conocemos hoy en día. Muchos de sus productos y muchos de sus movimientos artísticos y de industria todavía se siguen viendo hoy. Entonces se nos ocurrió preguntarle de directores actuales cuál es aquel que le llama bastante la atención. ¿Por qué cine? ¿Por qué director? Hay un director que se parece mucho a esos directores que conocimos nosotros en aquellas épocas, que es Haneke, el austríaco. Es un tipo que hace películas de gran aliento, también de universos complejos, ¿cierto? Que están más allá del cinearte. Porque hay también un cinearte que fascina, digámoslo, a todos los colombianos, a los directores. Los directores jóvenes colombianos en general están, digámoslo, apostándole a un cine muy minimalista, de unos puntos de vista, digámoslo, muy cerrados, para hacer películas que no sean muy caras para poderlas hacer, ¿cierto? Películas de 500 millones de pesos, baratas, digámoslo así, como por ejemplo el mismo Porfirio, La Tierra y la Sombra, el mismo La Sirga, Violencia, todas esas películas que son incluso en la misma película de Spiros, que es tan bella y tan genial, la de ¿cómo es que se llama? La que él hace con un plano secuencia sobre el collar bomba, ¿cierto? Es una película que él la prepara durante mucho tiempo, pero es increíble que él la hace en 4 días, porque se rueda con un solo plano secuencia de 85 minutos. Entonces, él hace 4 arranques en 4 días distintos y al cuarto le suena la película, le sale la película y es una película hecha en 4 días. Cuando él habla de Haneke es bastante curioso porque en su última película, La mujer del animal, ya la trataremos y sin hacer spoiler, hay cierta escena, hay cierto plano que nos recuerda mucho a cierto movimiento que Haneke utiliza en su película, si mal no recuerdo, del 2010 que se llama Funny Games. Y es bastante curioso porque tiene que ver con una escena relacionada con un cuchillo, con un puñal, con una potencial arma de liberación o que libera al personaje del conflicto en el que está. Y digamos que tanto Haneke como Víctor Gaviria juegan con esto. No sé si Víctor, dentro de su amor por Haneke, lo habrá hecho conscientemente o lo habrá hecho como una ligera referencia. No sería la primera vez que lo hace, al menos a un director conocido. Entonces es bastante interesante. Les recomiendo que vean la película y también Funny Games para confrontar. De por sí ambas películas tratan mucho el tema de la violencia. En la siguiente pregunta quisimos explorar en su evolución como director. Sobre todo porque, reitero, Víctor Gaviria es una persona que ha crecido con el cine colombiano, que ha creado la historia del cine colombiano. No voy a decir que es el único que lo ha hecho, eso sería absurdo, pero sí ha sido un eslabón muy importante dentro de la creación de los anales de la cinematografía colombiana. Entonces quisimos preguntarle cómo ha sido su evolución, más que nada desde lo técnico, desde los formatos. Sí, o sea, yo empecé con un formato aficionado, que era el Super 8. En esa época no existía todavía el Betamax ni el VHS. Muy pocas personas sabían uno que tenía una cámara de Betamax, pero era un lujo, uno no las veía nunca, año 79. Y el Super 8 era un formato de cine porque uno grababa, pues, digámoslo, en positivo, y luego Udo Perdi se la entregaba a uno y uno luego editaba, bueno. Luego tuve toda la experiencia ya en cine, rodé en 35 milímetros Habitantes de la Noche, rodé en 16 milímetros La Vieja Guardia, luego rodé en 35 milímetros, luego hicimos la Vendedora de Rosas en Super 16, bueno, he estado en todos los formatos, Obviamente yo me demoré mucho para rodar, o sea, cuando presenté Sumas y Restas, que fue en Super 16, en el 2005, imagínate, me demoré 12 años para tener otra película. Entonces, en esos 12 años, pues obviamente
pasaron muchísimas cosas, ¿cierto? O sea, ya todo el mundo trabaja en digital, yo tengo películas en mi casa en 35 milímetros, copias de Sumas y Restas y de Rodrigo Day y todo eso, y no sirven para nada, no sirven para nada. Eso es como para uno, sinceramente, como dice, para acuñar una puerta o no sé para qué, para dormir en eso algún día que uno esté bien triste, pero no sirve para nada. Entonces ya puedo decir con orgullo que ya di el salto digital, hicimos ya La Mujer del Animal en digital, con una Alexa, pero lo que se logró fue también muy interesante. O sea, se lograron a nivel fotográfico unas cosas que no podía yo hacer antes, gasté muchísimo material, grabé, pero grabé, digámoslo, 10 veces más de lo que grababa antes. Es increíble, pues, digital te permite un control de los actores y un control de la fotografía extraordinario. Retornando de nuevo a los tópicos que él trata en sus películas, quisimos preguntarle si sabemos que el público hace catarsis a través de sus películas porque es una confrontación dura y directa con la realidad, y sus actores también lo hacen porque es casi exorcizar algunos traumas que ellos han tenido en el pasado o recrear inclusive algunas escenas que ellos también han vivido. ¿Cómo puede él como director llegar a hacer catarsis? No mostrar un país excluido que tiene sus principios, que es que la exclusión produce unos antivalores, produce esa exclusión que nace de esa orfandad. La orfandad inmediatamente te desconecta de todo y entonces no quedas en el mundo sino con las posibilidades de hacer como unos atajos, que son unos atajos en donde, o sea, tú no puedes vivir sino por puros atajos. Entonces esos atajos son la violencia, son la droga, son la violación, son el abandono de los hijos, el robo, el homicidio, toda esa cantidad de esa otra Colombia que yo conozco, ¿cierto? Entonces, para mí lo que yo procuro es mostrar un retrato de esa otra Colombia. La Colombia del futuro, la Colombia de esos niños de la calle. Teniendo en cuenta que Víctor trata con una población que es compleja, que es vulnerable, que se siente excluida, que se siente quizá resentida con una sociedad que obviamente la ha rechazado, entonces nos hace preguntarnos qué puede sacar de casillas a Víctor Gaviria, qué puede darle piedra o qué puede sencillamente emberracarlo. Hermano, antes yo me salía de la ropa muchas veces, pero obviamente con una enorme paciencia para hacer, digamos, una película como Rodrigo D. o para hacer una película como La Vendedora de Rosas, ¿cierto? O sea, una paciencia tremenda, pero también una pasión enorme por conocer esos mundos, por conocer esas personas. O sea, el cine que yo hago es un cine, digámoslo, aunque uno termina siendo desafortunadamente una persona manipuladora, porque ese es el destino de todas las personas, hermanos, ser unas personas pues manipuladoras y más bien muy esquemáticas, pero en el fondo este trabajo que yo he hecho es un trabajo de ahondar en mundos, en personas, en amistades, en conocimiento. Entonces eso me ha dado a mí una paciencia total. Además, porque mucha gente me dice: Víctor, pero vos sos como sos de fresco, pero ¿cómo no vas a ser fresco después de conocer toda esta gente? Imagínate, toda esta gente. Pero ya casi nada me saca ni de... O sea, ya estoy en una edad donde ya no me salgo de... O sea, estoy en guerra, pero no me salgo de la... Pero estoy en guerra porque no me salgo de la... Ya de lleno adentrándonos en su última película, La Mujer del Animal, que es una película que trata la violencia contra la mujer, se desarrolla en 1975 y nos comenta cómo Amparo, una chica de 19 años que escapa de un convento, termina yendo a un barrio de invasión donde un vecino la rapta, un vecino que es completamente monstruoso, hablando en el sentido de una monstruosidad muy humana, pero muy plausible. La rapta, la hace su mujer y la tiene como un objeto sexual. Entonces eso nos hace preguntarnos, listo, es una película compleja en muchos sentidos, es muy recomendable, eso sí, es una película fuerte, de por sí ha convulsionado mucho las fibras de todos los espectadores colombianos y de otras partes del mundo. Entonces se nos ocurrió preguntarle, listo, ¿cuánto puede costar una película como esta? No, esta es una película de estas. Claro que yo soy muy consciente que estas películas se hacen con un sentido cultural.
O sea, pues esas películas, pues La Mujer del Animal no es una película que pretende un éxito comercial, sino un éxito de recordación. Y que además la película va a servir como denuncia contra el animal. La película hace un retrato, es un viaje, al infierno de lo que es ser una mujer colombiana y en ese sentido es un retrato que va a perdurar, ¿cierto? Pero la película valió 2.500 millones de pesos. Los productores obviamente no pretendían recuperar nada. Estas películas son realmente proyectos culturales. Yo los vivo así. Muchas veces he pensado, por ejemplo, qué bueno es una película comercial, vamos a buscarle la manera, hagamos una comedia, hagamos una vaina de... Pero también cuando uno empieza a hacer eso, no sé, se mama rapidito porque uno no es eso. Ligado a lo anterior, como bien decíamos, la película de La Mujer del Animal se estrenó el año pasado en Toronto y apenas este año llegó a Colombia. Inclusive apenas hace un mes, 2 meses aproximadamente, llegó a Manizales. Pero lo más triste es que la película no duró más de 5 o 6 días en cartelera. Entonces esto nos sembró una duda. ¿Qué piensa él de que su película haya estado tan poco tiempo aquí en las pantallas? Pues es que la verdad es que me entero de eso porque, digámoslo, la forma como estuvo acá es una forma que te revela también el manejo de la película a nivel del distribuidor. O sea, nosotros, yo no quiero hablar más del distribuidor porque de todas maneras Cine Colombia fue el único que le apostó a la película, porque hay unas personas que me conocen, que también tenían gran expectativa, pero la verdad es que ellos también apostaron por una película también de un contenido muy difícil, ¿cierto? Y ellos, pero digámoslo, entre las intenciones de algunos de los funcionarios y la forma como maneja, como funciona la máquina de Cine Colombia como distribuidora, hay unas diferencias muy grandes, o sea, son realidades muy distintas, porque yo lo que veo es que no hay mucho interés. Ellos son como máquina distribuidora, como empresa distribuidora, son muy fríos en cuanto al interés que tienen para que una película colombiana tenga éxito o no. Porque entonces ponen la película La Mujer del Animal, la ponen de martes a jueves, ¿entiendes? No la ponen ni que llegue al fin de semana. Entonces martes, miércoles y jueves. Es una película que no logra propiamente darse a conocer a los espectadores, la ponen además en unas horas también intermedias, o sea, 2, 4 de la tarde, o sea, no la suben a las 9 de la noche porque no quieren que la película le compita a las películas que les produce plata a ellos, ni que la película llegue al viernes, sábado, domingo. O sea que realmente veo que está todo esto manejado por mentes siniestras y por tremendos animales los que están detrás de esta distribución. ¿Cómo no confundir precisamente el arte con la realidad? No, lo que pasa es que, digámoslo, hay muchas zonas de la realidad que no conocemos y que están presentes todo el tiempo. Y entonces el periodismo es la única forma de acercarse a esas realidades. Y claro que también la novela, pues usted ve que también los novelistas están todo el tiempo también indagando, pero de todas maneras el cine tiene una tarea enorme por hacer, ¿cierto? El cine colombiano, porque esta es una realidad que primero que venimos de un conflicto enorme, ¿cierto? De una guerra enorme. Ahora el conflicto va a pasar a otra cosa, empiezan otros actores políticos, ya digámoslo, no vamos a estar estigmatizados de que somos guerrillos porque hacemos una protesta o una denuncia. Entonces no, yo entiendo el cine como no una forma de blindarse de la realidad, sino como una forma de indagar la realidad, de buscarla, de preguntarse por ella. Y ya por último quisimos preguntarle a Víctor, dentro de la realización de su seminario, ¿qué representa para él ahora adoptar esta postura casi de docencia? ¿Y qué representa compartir esas experiencias con gente que viene a verlo? Pues no, muy bien, muy bien. Para mí es como la posibilidad de volver a visitar todos unos materiales, unos conceptos. Yo también disfruto mucho como de volver a repasar cosas, porque en el fondo estoy haciendo ahora un proyecto también, ¿cierto? Estoy iniciando una película que se llamará Sosiego
Y entonces yo vivo en lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, estoy igualmente, tengo una mano de entrevistas, estoy igualmente en un universo construyendo un guión, y claro, ya tengo un guión, ¿cierto? Pero toda esa misma cosa que yo les comento a ustedes de los conceptos, eso es una vaina donde tú estás leyendo entrevistas, estás leyendo tu guión y todo el tiempo estás pensando, porque estas son películas en el fondo donde realmente el valor, el poder de la película consiste en el pensar, digamos, lo que significa, para dónde vas. Además también es un reto, porque cualquier película de estas, de pronto coges un camino que no es. Entonces yo aquí mirando los actores o escuchándolos, estoy, digámoslo, trabajando también mis cosas. Bueno, con esto ya llegamos al final de esta entrevista. Víctor Gaviria es una persona fascinante, es un director muy complejo, mucho más complejo de lo que puede llegar a aparentar. Sus películas encierran universos muy crueles, pero muy pintorescos, que trasladan el mundo de los valores y la ética de la sociedad. Los trasladan y los trastocan bajo otra perspectiva, bajo otro ángulo, bajo un espejo quebrado, se podría decir. Al mismo tiempo, es evidente que sus películas son un retrato de las clases bajas de Colombia, que es una población muy vulnerable, que es una población muy rechazada y que por supuesto es una población excluida. Este es un director con una escritura muy personal y creo que solamente por eso vale la pena echarle un vistazo. Sus películas están en YouTube, sus películas están en Internet, así que vale mucho la pena que tengan un acercamiento y que vean sus películas como algo que inclusive va más allá, que no solamente se queda en el argot o en lo pintoresco de sus personajes. Porque definitivamente Víctor Gaviria, yo siento que es una leyenda viva del cine colombiano y que al mismo tiempo ver su cine es entender un capítulo muy importante del país y de obviamente de su cine. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a Carlos Fernando Alvarado, a Esdras Luna Torres, a Natalie Santa Giraldo, a Augusto Ramírez López, a Juan Sebastián Quintero, a Laura Ortega y a Juan Sebastián Agudelo. Por ellos es que se pudo realizar esta entrevista. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.